Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de ecografía Doppler carotidia, ya empezando con temas ya específicos del programa. Cuando nosotros realizamos un eco de esta región del cuerpo, específicamente a nivel del cuello, de los dos hemicuellos, nosotros revisamos tanto la ecografía Doppler carotidia como la vértebro-basilar. Vamos a verla en dos clases separadas en virtud de la cantidad de contenido que tienen ambas materias para no hacer las clases tan pesadas y tan tediosas y que puedan asimilar esto adecuadamente. Desde luego, cuando hagamos las prácticas, nosotros vamos a realizar en un mismo eco Doppler carotidio y vértebro-basilar, vamos a realizar la práctica de ambos segmentos arteriales. Entonces, un poquito para recordar lo que es la anatomía normal de esta estructura. Sabemos que de un lado el tronco brachiocefálico me va a dar origen a la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común derecha se me va a dividir a su vez en arteria carótida externa y arteria carótida interna, esto del lado derecho. Del lado izquierdo va a salir directamente del arco aórtico la arteria carótida común izquierda y esta también se va a dividir en arteria carótida externa y arteria carótida interna, izquierdas. O sea, no es una anatomía tan pesada de estudiar. Realmente lo que hay que saberse es estas bifurcaciones. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se ven las ramas de la carótida común, la carótida interna y la carótida externa y sus distintas ramas a nivel del cuello y ya a nivel de lo que es el ángulo de la mandíbula y más arriba. Discúlpenme que tengo un poco de tos porque recientemente estoy atravesando otro contagio de COVID. He estado ya como una semana en esto, pero bueno, ya mejorando, evidentemente. Bueno, el recuento anatómico, también incluye que entiendan que el nivel de bifurcación es variable, no siempre va a estar a un mismo nivel. Es más común que sea en el borde superior del cartílago tiroides. También por ahí describen algunas veces un nivel de bifurcación alta ya a nivel del ángulo de la mandíbula o superior a este. Una diferencia entre las arterias carótida interna y la arteria carótida externa es que la primera no va a emitir ramas en su trayecto, mientras que la segunda, la externa, sí. Y fíjense que en este dibujito lo vemos también muy claro, como la carótida interna no me emite ninguna rama, mientras que la carótida externa sí me emite varias ramas en su trayecto. Eso nos puede ayudar a identificarla inclusive por ecografía. El recuento anatómico también incluye que es la primera rama de la arteria subclavia en cuanto a lo que es la arteria vertebral, revisando en este recuento anatómico estas características. Esa arteria vertebral va a pasar por los agujeros de las vértebras cervicales, ¿ok? Lo que es el canal vertebral, desde C1 hasta C6, donde sale, se hace posterior y luego va a ingresar a través del agujero magno, a través del agujero que hay en la base del cráneo, ya haciéndose intracraneal y uniéndose con su contralateral para formar la famosa arteria basilar. Entonces, es importante también tener en cuenta que la arteria vertebral no me va a emitir ramas en su trayecto. Es esta que ustedes ven acá. Es una arteria que se emite como primera rama de la arteria subclavia. Fíjense cómo después atraviesa los agujeros vertebrales y por allí sube hasta que llega a C6 y luego ella se sale, se hace posterior y forma este tronco que es el tronco basilar. ¿Ok? Para después ir a formar el polígono de Willis y todo esto. Estos son ya cosas que nosotros manejamos como base en nuestras carreras, ¿ok? Pero es importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan presente. El trayecto que vamos a estudiar, que podemos ver por ecografía, generalmente es ese pedacito que va entre C1 y C6. Eso es lo que nosotros vamos a ver, que es el segmento B2 de la arteria vertebral. Y generalmente la mayoría de la patología de la arteria vertebral se genera inclusive antes de ese segmento, en el segmento B1, o segmento la, antes de lo que es el canal vertebral. Chévere. Entonces, vamos a tener en cuenta también que la evaluación de pacientes con accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares va a ser una de las indicaciones específicas del ecocarotidio. Recuerden que los ACV muchas veces tienen sus orígenes a estos niveles por desprendimiento de trombos
producto de patologías crónicas desarrolladas en estos segmentos vasculares. La evaluación de soplos carotídeos va a ser otra indicación, así como la evaluación de una masa pulsátil a nivel del cuello, en el área, en una región vascular, el seguimiento de patologías ya previamente conocidas, el seguimiento de pacientes intervenidos que se hayan realizado una endarterectomía, una endoprótesis o derivaciones, el cribado previo a cirugía vascular mayor en pacientes mayores de 60 años o con varios factores de riesgo cardiovascular. Síntomas neurológicos inespecíficos como el vértigo y la pérdida transitoria de visión también nos deben hacer indicar este tipo de estudio, pues sabemos que pudiera haber algo que esté generando émbolos a este nivel o a este segmento, a nivel de estos segmentos vasculares. El déficit neurológico postoperatorio precoz y el diagnóstico y seguimiento de la disección aórtica son también algunas de las indicaciones. Aspectos técnicos a tener en cuenta, bueno, va a posicionar al paciente en decúbito supino, acostado boca arriba, el cuello hiperextendido, va a rotar el cuello 45 grados al lado contrario al que va a explorar, y esta es la posición ideal para que usted pueda colocar su transductor allí. ¿Ok? Hiperextiende, voltea un poquito el cuello, más o menos 45 grados hacia el lado contralateral de la región que va a estudiar, y en esa posición es que usted puede realizar el estudio. El equipo ideal es una sonda lineal con la mayor frecuencia posible que tenga disponible. Mientras más frecuencia haya, mejor. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones. Pacientes con mucho panículo adiposo en el cuello, cuellos cortos, muy gruesos. Es raro que tengas que bajar la frecuencia. Realmente yo hasta ahora no lo he tenido que hacer nunca. Pero pudiera haber casos, una masa grande en el cuello que te evite verla llegar al lecho vascular y que tengas que disminuir la frecuencia para aumentar la profundidad y poder ver los vasos, pudiera ser algo muy rebuscado, pues. El modo B, siempre vamos a iniciar con evaluando los vasos en este modo, el modo de escala de grises, donde vamos a ver las características de sus paredes, que sean ecogénicas, finas, regulares, sin engrosamientos en las mismas, focales o difusos, ni imágenes endoluminales, que sea su contenido anecoico, sin ningún tipo de imagen en su interior, ¿ok? Luego vamos a pegar el Doppler colórico. El Doppler color vamos a ver que la captación de color sea completa, homogénea, continua y que no haya ninguna interferencia en la captación de color en todo el diámetro del vaso. Y luego vamos a verificar en el aspecto espectral o en el Doppler espectral que nos da la gráfica, las características de velocidades de las ondas, la ventana espectral, las velocidades del final de diástole, los índices de resistencia y pulsatividad, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero básicamente es todo esto lo que se hace, ¿ok? Entonces, vamos a tener en consideración los siguientes aspectos. La arteria carótida interna en un 95% de los casos, y esto en pro de diferenciar la arteria carótida interna de la externa, que a veces puede ser una de las complicaciones o dificultades que se pueden ustedes encontrar a la hora de realizar un estudio de ecografía, es diferenciar estos dos tramos vasculares. Y es que la arteria carótida interna, el 95% de las veces, es más posterior y lateral que la arteria carótida externa. Esto lo deben memorizar. La dilatación ampular proximal también nos va a delatar a esa arteria carótida interna, porque esta dilatación ampular proximal no la tiene la arteria carótida externa. No va a emitir ramas para el cuello, a diferencia de la externa, que sí las emite. Irriga con un flujo de baja resistencia debido a que va a irrigar el tejido cerebral y el flujo es anterógrado durante toda la diástole. O sea, no tiene deflexiones por debajo de la línea base, es anterógrado durante toda la diástole. La arteria carótida externa tiene un pico sistólico brusco y un descenso diastólico relativamente rápido. Irriga el lecho vascular de alta resistencia, los músculos de la cara, por ejemplo, y va a emitir ramas en el cuello, a diferencia de la arteria carótida interna. La arteria vertebral vamos en esta a evaluar la dirección del flujo, su morfología espectral y el tamaño respecto al otro lado, siendo el diámetro normal de 4 a 5.5 milímetros. Cuando este diámetro es menor de 2, pudiéramos considerar una hipoplasia. ¿Ok? El flujo craneal con patrón de baja resistencia
es su patrón normal. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, en esta imagen, una arteria carótida común. Fíjense que en el modo B, que es como generalmente empezamos el estudio, en los cortes transversales y los cortes longitudinales, vamos a observar una estructura tubular con paredes regulares, ecogénicas, sin imágenes endoluminales. En este caso, el complejo íntima media tiene un grosor normal, menor de 1 milímetro. El complejo íntima media es esta pequeña zona que ven, la zona más interna de las paredes vasculares, que fíjense que genera como este relieve, como una zona hiperecogénica que delimita una zona hipoecogénica y otra zona, otra línea hiperecogénica. Tienen que visualizarlo con calma, ¿ok? Fíjense acá la íntima sería esta, complejo miointimal o íntima media. Vemos una línea hiperecogénica, vemos en su centro una línea más hipoecogénica y está delimitada por otra línea más gruesa e hiperecogénica. Ese es el complejo íntima media. Cuando estemos en las prácticas, les voy a enseñar a medirlo. Fíjense que acá vemos claramente en este pedacito el complejo íntima media también. Luego de que vemos todo esto, activamos el color, la caja de color, la posicionamos y la angulamos de una forma adecuada, como ven en la imagen. Al angularla en dirección del vaso, ella debería captar en el color para el cual esté estandarizada la máquina. Lo normal es que esté estandarizada de esta forma, el color rojo para marcar al flujo que se acerca al transductor, el color azul para marcar el flujo que se aleja, el color rojo para marcar los flujos de mayor velocidad, el azul para marcar flujos de menor velocidad. Entonces fíjense que en este caso me marca el flujo arterial y fíjense la uniformidad del color llena por completo lo que es la región endoluminal, lo que es la luz del vaso. No hay ningún tipo de aliasing de color a este nivel ni interrupciones abruptas del color, sobre todo en las zonas más aledañas a las paredes, por decirles un ejemplo. Recuerden que lo hacemos en los dos cortes, tanto en el transversal como en el longitudinal, lo seguimos. Este es un corte axial de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa, así como de la vena yugular que siempre está por acá. Fíjense que ya se me marca de azul. En este caso, nosotros vemos que en el modo Doppler color, la arteria carótida interna, que es esta que ven acá, tiene un tamaño mayor. Recuerden que les dije que tenía un bulbo en su inicio y ese bulbo aumenta el diámetro de su luz y la hace más grande que la carótida externa. Y esto es una cosa que nos puede ayudar también a diferenciar los dos vasos. Fíjese que también se sitúa lateral. Recuerden que ella es posterolateral, mientras que la arteria carótida externa es más anteromedial. ¿Vale? Después de que nosotros hacemos todas estas revisiones en color y en modo B, pasamos al espectral. Y aquí empezamos a ver las características en el modo espectral. Acá vemos un espectro normal de la carótida externa. ¿Ok? Y en la B vemos un artefacto en dientes de sierra por transmisión cuando se golpea la arteria temporal superficial. Esto que ven acá, parecen dientecitos de sierra, es lo que se conoce como ese signo que a veces usan o usaban en aquellos tiempos, porque yo no he visto ningún ecografista actualmente hacerlo, pero hay que conocerlo. Cuando tenían dudas de si era la carótida interna o externa, le daban un golpecito a la arteria temporal superficial a nivel de la cabeza, y entonces aparecía esto que en cierta forma es hasta un poco subjetivo, porque fíjense que se parece mucho a la imagen del lado. Pero el espectro normal de la carótida externa es este. Fíjense que tiene una velocidad picosistólica a este nivel, con una caída más abrupta, tiene una velocidad de final de diástole, su resistencia generalmente es más alta que la de la carótida interna, ¿ok? Poco más alta que la carótida interna. Vean la ventana espectral vacía, vean la muesca dicrota que tiene a este nivel. ¿Ok? Entonces, ahora observemos, miren la diferencia entre esta onda y esta que vemos acá, la arteria carótida interna. Inclusive aquí diferencien, por eso les pongo la imagen, la onda de la arteria carótida externa con la de la arteria carótida interna. Fíjense que la arteria carótida interna, en esta se observa un flujo anterogrado de baja resistencia y flujo de resistencia de mayor resistencia en la arteria carótida externa.
La resistencia viene dada por la altura, para que ustedes lo entiendan, porque hay una fórmula. La fórmula es que usted agarra y me mide la velocidad picosistólica, que es esto, y luego me mide la velocidad de final de diástole. Me resta ambas y esa diferencia, la diferencia ya me la va a dividir entre la velocidad picosistólica. Esto lo hace la máquina automáticamente. Usted lo puede hacer también manualmente. Pero entonces, ¿qué nos enseña esto? Que a medida que que la velocidad final de diástole esté más arriba, esté más alta, la resistencia va a ser menor. Y a medida que la velocidad de final de diástole, que es este pedacito que les estoy señalando acá, esté más baja o más pegada de la línea base, la resistencia de ese vaso va a ser mayor. Repito, para que lo entiendan, porque si quieren se aprenden la fórmula. Velocidad picosistólica menos velocidad final de diástole entre la velocidad picosistólica. Eso me da el índice de resistencia. Pero para que lo logren entender, clínicamente, mientras ustedes ven este trayecto, tramo de la velocidad de final de diástole, así le decimos a este tramo, en la onda espectral más alto, más por encima de la línea base, menor resistencia va a tener ese vaso. Mientras ustedes vean ese tramo del final de diástole, del espectro de la arteria, más pegadito, más bajito, más abajo hacia la línea base, mayor va a ser la resistencia de ese vaso. Así lo tienen que ver. Porque de hecho es así. Fíjense entonces que este tramo de esta velocidad final de diástole de la onda espectral de la arteria carótida interna está más alta, más elevada por encima de la línea base que la de la arteria carótida externa, que está más cerca de la línea base. Entonces, la arteria carótida interna tiene menos resistencia, la arteria carótida externa tiene un poco más de resistencia, es de mayor resistencia. Vean también una diferencia interesante, es que se marca muy bien esta muesca dícrota a nivel de la arteria carótida externa, que nos ayuda a diferenciar un poco más de la arteria carótida interna. Más imágenes, en este caso, les habíamos hablado acerca de las carótidas, pero en este caso fíjense cómo podemos ver también las vertebrales. Fíjense que en este trayecto, este pedazo de la imagen, se ve una sombra porque recuerden que ellas atraviesan el agujero vertebral y van a generar sombra acústica. A ese nivel los huesos, porque aquí el ultrasonido rebota contra la vértebra y allí no se va a ver el pedacito de arteria que pasa a través del hueso. Nosotros vamos a estudiar esos pedacitos que salen del canal vertebral, se asoman un momentico y vuelven a entrar en el otro canal vertebral. Entonces fíjense que en esos pedacitos donde vamos a pegar nosotros el Doppler y vamos a pegar también el espectral y vamos a obtener estos gráficos que también son gráficos de baja resistencia. Fíjense que la velocidad de final de diástole está más pegadita de la línea base. Tenemos una velocidad picosistólica, tenemos una ventana vacía, tenemos una muesca aquí un poquito menos marcada que la de la carótida externa dícrota y tenemos acá la velocidad de final de diástole, una arteria normal con un patrón normal con baja resistencia. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Nuevamente vemos acá vemos la arteria carótida común, en la B observamos la arteria carótida interna, en la C la vertebral y en la D vemos una carótida externa. Y fíjense las diferencias que hay entre cada una de ellas. La carótida común y la carótida interna se parecen un poquito más sus ondas, pero la carótida externa definitivamente la onda es totalmente distinta a las que ya les había presentado previamente, mientras que las otras tres tienden a parecerse más entre sí. O sea, allí tenemos que valernos de todo lo que sepamos nosotros en materia de la anatomía ecográfica de estas arterias, de la posición de las mismas y de las características espectrales de las mismas para poder diferenciar una de otra. Aquí no hay pele. Nosotros ubicamos las vertebrales en ese pedacito en el que no están metidas dentro de los canales vertebrales cuando saltan entre una vértebra y otra. Y ahí es donde las estudiamos, tanto en modo B como en modo color, como en modo espectral. Recuerden que debemos medir también ese diámetro. Y aquí fíjense la imagen espectral tan bonita y fíjense que tenemos una velocidad picosistólica normal, en este caso la tenemos de 70.7 centímetros por segundo, una velocidad de final de diástole de 32.5 centímetros por segundo. Esto se los da directamente el equipo cuando ustedes realizan las medidas
la resistencia de esta arteria generalmente tiene que ser menor, tiene que ser de baja resistencia, en este caso 0.54 es un índice de baja resistencia. Fíjense que lo acusa el hecho de que la velocidad de final de diástole esté bastante elevada por encima de la línea base. Está despegada de la línea base la velocidad de final de diástole. Cuando esta velocidad es tan alta, mientras más alta esté, menor va a ser la resistencia del vaso. Mientras más cerca esté del pico de velocidad sistólica, menos resistencia va a tener. Recuerden, les recuerdo que deben conocer las partes de la onda espectral: velocidad pico sistólica o velocidad máxima, velocidad de final de diástole o velocidad diastólica. ¿Ok? Los índices de resistencia nos los da el equipo. Cuando lo podemos hacer automático, lo medimos nosotros midiendo acá la velocidad pico sistólica y la velocidad final de diástole, restando ambas y dividiéndolo entre la velocidad pico sistólica. Y todo eso son parámetros importantes. Vamos a tener complejo íntima media, no podíamos dejar de hablar de este complejo tan importante. La íntima es un indicador del daño vascular temprano, este que ven acá señalado por la flecha, por lo cual se ha establecido su medición en todos los estudios. Medir a 1 centímetro proximal a la bifurcación de la carótida común es lo ideal. Eso lo vamos a ver en las prácticas. Se considera normal un índice del complejo miointimal o íntima media, como ustedes lo deseen llamar, lo pueden conseguir descrito de distintas maneras en los libros, de hasta 0.8 milímetros de espesor, esto según la Sociedad Española de Radiología Médica. Entonces fíjense que acá observamos imágenes de complejos miointimales normales, mientras que B y C, estas dos últimas de acá abajo, muestran un engrosamiento franco del complejo, ¿ok? Y en este caso, en la imagen D, ampliamos esta misma imagen y observamos ese complejo tan importante. Esto es un indicador de enfermedad vascular. Por allí hubo un estudio una vez que determinó que cuando tenías enfermedad carotidia, ya generalmente tienes también enfermedad de las arterias coronarias, porque generalmente el patrón en el cual se enferman estas arterias y se llenan de grasa es aorta ascendente, coronarias, y por último es que se empieza a afectar la carótida interna. Entonces, según un estudio interesante, inclusive algunos médicos lo toman como referencia, cuando ya hay afectación acá, se les manda a revisar no solamente este tramo, sino que se les estudia también las coronarias y la aorta, tanto torácica como abdominal, para ver si hay presencia de importantes placas de este nivel. El complejo miointimal o íntima media, fíjense, claramente engrosado, no hay mucho que decir acá, mayor a 0.8 milímetros. Las dolicoectasias no son más que estas irregularidades, estas curvaturas alargadas de las arterias carótidas, tortuosidades es la palabra, en los trayectos arteriales, sobre todo de las carótidas comunes y de las carótidas internas. La etiología generalmente es adquirida o en embriogénesis y puede producir alteración de las velocidades, porque cuando hay estas curvaturas, al usted realizar las medidas en esas zonas en las que hay esas irregularidades, puede haberse alteraciones en las velocidades y debemos estar pendientes de eso. Siempre que haya, recuerden que en donde hay una bifurcación, donde hay una curva, donde hay una angulación, ahí siempre va a haber turbulencia en el flujo, siempre va a haber alteraciones del flujo a ese nivel fisiológico, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, pero también es importante porque generalmente en esas bifurcaciones y en esas zonas curvas donde hay aparición de patología de la pared vascular, porque se ve más expuesta a situaciones que generan la posibilidad mayor de enfermedad a este nivel. Placas o aterosclerosis carotidia extracraneal, muy importante. Se las presento. Estas son las plaquitas. Es básicamente la razón de ser de los estudios carotidios, determinar la existencia de estas plaquitas. Se debe valorar su localización, su tamaño,
la estructura interna, si es homogénea, si es ecogénica, si es heterogénea, si tiene ulceraciones, si tiene hemorragias intraplaca, todas esas cositas te las debe ver. ¿Ok? Pueden ser fibrosas o blandas o calcificadas y presentar una superficie regular o una superficie irregular. ¿Ok? Las placas heterogéneas son más inestables y sintomáticas. Pueden tener una superficie irregular, ulceración y áreas hipocogénicas en su interior, hemorragia intraplaca, que vamos a ir viendo a continuación. Acá vemos placas o aterosclerosis carotidia extracraneal. Fíjense que acá tenemos una placa. En el modo B la observamos a nivel de la bifurcación, a nivel de la arteria carótida interna. Fíjense cómo esa placa es heterogénea, es hipoecoica, tiene una zona anecoica en su interior, ¿ok? Lo cual nos habla acerca de una ulceración y esta es una placa definitivamente inestable que puede aumentar el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Pero fíjense que es irregular, hipoecogénica, tiene un gran tamaño, está a nivel de la bifurcación de ambas, de la carótida común, pero ya hacia lo que es el bulbo de la carótida interna, de la arteria carótida interna, presenta esta comunicación anecoica con la luz vascular, lo que nos habla acerca de una ulceración de la placa, lo cual hace muy peligrosa esta placa, la convierte en una placa inestable, pues fíjense que esta ulceración puede hacer que se desprenda cualquiera de estos pedacitos del trombo o que se generen coágulos acá y nos predisponga a una enfermedad cerebrovascular. Fíjense cómo al color no llena por completo la luz del vaso, sino que aquí hay como una pequeña estenosis por la placa. Inclusive vemos la placa a este nivel, hay un aliasing de color en lo que sería la hemorragia intraplaca, la ulceración que tiene la placa. Fíjense cómo se llena con un aliasing de color, con una cantidad de colores tenues en su interior. Fíjense cómo queda bien delimitada la placa, pero esta misma genera una estenosis del canal a nivel de lo que es el bulbo carotidio, que debería tener un grosor más grande. Fíjense cómo está aquí de una forma tan importante estenosada. Y además, fíjense el aumento del tono de color a nivel de ese trayecto por donde hay la estenosis, lo que nos habla acerca de velocidades más altas a este nivel, pues se prende el color más que en las zonas periféricas. En base a la ecogenicidad podemos tener placas hipoecoicas, adiposas o hiperecoicas, que más que todo son fibrosas. En base a superficie pueden ser lisas, irregulares y ulceradas, con depresión focal mayor a 2 milímetros. Son de mayor riesgo estas últimas. Ojo, las que tienen depresiones mayores a 2 milímetros. Entonces, fíjense acá, tenemos distintos tipos de placas en base a su ecogenicidad. Yo describiría, la descripción es un poco subjetiva, pero fíjense que aquí todos pudiéramos estar de acuerdo en que esta placa es heterogénea, predominantemente hipoecoica, pero tiene zonas ecogénicas también. Y fíjense que podemos tener también placas con una superficie que en este caso, fíjense, es una superficie irregular, muy irregular y presenta probablemente ulceraciones intraplaca también, con estas depresiones que tiene, la hacen una placa inestable, lo que es muy, muy importante describir. ¿Ok? Asimismo, podemos tener placas, fíjense, esta placa ecogénica predominantemente con zonas hipoecoicas también, pero que presenta una superficie tanto irregular, pues fíjense que acá tiene como unas proyecciones de la placa hacia la luz vascular y además presenta ulceración de la placa. Pues fíjense cómo vemos una luz que comunica el lumen o la región endovascular con esta zona anecoica intraplaca. Eso es una ulceración. Ok, eso lo debemos describir, es una placa inestable de todo punto de vista y además presenta calcificaciones también, porque fíjense que esta placa a este nivel podemos observar una zona ecogénica de la cual se desprende una sombra acústica posterior hacia el final de la pantalla. Eso nos habla acerca de calcificación intraplaca también. Ok, entonces todas estas características son importantes de describir. Acá tenemos una predominantemente ecogénica.
pero hay que tener cuidado con estas placas porque inclusive pareciera que hubiese como un desprendimiento de la misma ya, que está como muy céntrica en el vaso y vemos como una superficie anecoica paralelas a esta superficie que las delimitan a sus lados, y eso debemos tenerlo muy en cuenta y pegarle el color y observar esa placa. Acá tenemos otras placas totalmente heterogéneas, fíjense, con ulceraciones, calcificaciones o zonas de fibrosis. Es predominantemente hipoisoecoica, pero totalmente una superficie irregular con ulceración, repito. Lo hace una placa inestable. Además de que estenosa a la luz del vaso aproximadamente en un 40-50%. Sin embargo, ojo, las características del grado de estenosis no nos los va a dar las características de la placa a la visual, sino las características hemodinámicas al Doppler espectral. Acá observamos otra placa totalmente inestable. Fíjense cómo está ulcerada casi por completo, una placa de la cual se puede derivar una enfermedad cerebrovascular. Estenosis de las carótidas. Y aquí esta es la tabla que ustedes deben llevar para arriba y para abajo y que con la que vamos a practicar cuando hagamos las prácticas. Esta es la tabla que nos va a dar a nosotros el grado de estenosis, que es lo que debemos reportar. Los parámetros primarios van a ser siempre, o sea, los más importantes, los que nos dan la mayor especificidad diagnóstica es la velocidad picosistólica y el porcentaje de estenosis visible. ¿Ok? El porcentaje de reducción del diámetro del vaso. Estos dos primeros son los primeros que nosotros vamos a considerar para estadificar. Los parámetros adicionales, si no se puede determinar el grado de estenosis con los parámetros primarios o existe discordancia entre estos, usamos los adicionales, que serían estos dos que ven acá. El cociente de la velocidad picosistólica en la arteria carótida interna y la arteria carótida común, y la velocidad de final de diástole, que es ese trayecto al final de la onda espectral que les expliqué ya, que nos ayuda a, por ejemplo, saber cuando una onda tiene baja o alta resistencia, de forma rápida, sin dar tantas vueltas ni hacer cálculos. El cociente velocidad picosistólica entre la arteria carótida interna y arteria carótida común no es más que buscar la velocidad máxima en la arteria carótida interna y dividirla entre la velocidad máxima en la arteria carótida común. Tan sencillo como eso, nos va a dar un ratio, que es esto, y ese ratio nos va a ser un parámetro adicional que nos va a ayudar en la estadificación. La suboclusión entre el 95 y 99% también es denominada estenosis crítica. La velocidad puede crecer, la relación no es lineal, por lo que requiere valoración con Doppler para poder diferenciar de oclusión completa. Esto es sencillo. Cuando ya la suboclusión entre el 95 y 99% es tan alta, ya nosotros pudiéramos inclusive tener la velocidad alta, baja o indetectable. O sea, puede pasar lo que sea, porque ya eso está prácticamente cerrado. ¿Ok? La placa visible, probablemente, si el ecografista está bien entrenado, debería verla. Pero a veces puede ser difícil, porque a veces no ves el vaso ni siquiera, no lo consigues, pero ahí sí se ve. Lo que es que entrenar bien el ojo. Las variables del cociente entre la velocidad de la arteria carótida interna y la arteria carótida común también van a variar mucho, porque de hecho puede que ni siquiera pueda detectar flujo en la arteria carótida interna. ¿Ok? O sea, muy difícil. Sin embargo, lo normal es que eso esté muy alto. Si logra detectar flujo en ambas y medir ambas velocidades picosistólicas, probablemente va a estar muy alto. Lo que sucede es que nosotros generalmente vamos a tener una variabilidad de estos parámetros, porque si usted tiene una suboclusión de la arteria carótida interna y va a medir las velocidades, a ese nivel, esa velocidad es tan poquito el flujo que pasa por ahí que puede estar muy baja la velocidad. Y si usted divide eso entre una arteria carótida común, que probablemente va a tener una velocidad normal, porque no hay estenosis a este nivel, entonces va a darle un ratio, un parámetro muy, muy bajo que no se corresponde con lo que está pasando realmente. Y es aquí donde juega un papel importante en la analítica que nosotros hagamos del caso. Lo mismo sucede con la velocidad del final de diástole. Lo ideal sería que si siguiéramos el orden ascendente en las escalas
en esta clasificación, si la oclusión es mucho mayor al 70%, es una suboclusión, nosotros diríamos, bueno, si aquí es 100, debería ser mayor de 100, pero no. Sucede que la velocidad de final de diástole puede inclusive ni siquiera detectar si estar muy baja, porque la suboclusión es tal que casi no pasa nada de flujo a donde nosotros vamos a realizar la medición a nivel de la carotida interna. Y esto nos altera, por eso es que en esta tabla se establece que la suboclusión, la velocidad picositólica puede ser alta, bajo, indetectable, la placa puede ser visible, el cociente de velocidad picositólica de la arteria carótida interna entre la carótida común puede ser variable, e igual la velocidad de final de diástole de la arteria carótida interna. Ok, estas son las razones. Cuando las arterias carótidas comunes, externas y vertebrales, no hay tablas consensuadas, por lo que no se aplican los mismos criterios de esta tabla. Se considera como regla general para estos otros segmentos vasculares que una estenosis es mayor del 50% cuando el flujo es el doble del segmento proximal normal. Es decir, usted mide el flujo antes de la estenosis y mide el flujo a nivel de la estenosis. Y si usted ve que a nivel de la estenosis ese flujo se incrementó 2 veces por encima del valor de la velocidad previa a esa estenosis, usted lo considera una estenosis mayor del 50%, ¿ok? Entonces se considera como regla general que una estenosis es mayor del 50% cuando el flujo es el doble del segmento proximal normal. Una relación mayor de 4 en carotida común correspondería a estenosis graves con indicación quirúrgica. Caso de oclusión de la arteria carótida común, además de no encontrar representación del flujo en este vaso, es habitual observar un flujo invertido en la carótida externa como mecanismo compensatorio para llevar sangre a la carótida interna. Bueno, fíjense acá, tenemos acá una estenosis, una placa nada estable, fíjense que está ulcerada, es ecogénica, pero con una ulceración bastante importante, es una placa definitivamente inestable. A la visual vemos que es aproximadamente el 50 o más por ciento la estenosis de este vaso. Esto lo debemos observar tanto en el transverso, en el corte transverso, como en este corte longitudinal. Y fíjense cómo cuando hacemos el espectral, al mismo tiempo que aplicamos el color, en el color vemos un aliasing importante de color, lo cual nos da una apreciación de lo que es el flujo turbulento a nivel de la estenosis y nos da otra característica, pero el color de estenosis. Y además de eso vemos un espectro bastante alterado con un aumento importante de la velocidad, fíjense que mayor a 325 en este caso. Un aumento, pero garrafal, ¿ok? En esta imagen, un aumento garrafal. En este caso es una estenosis muy alta. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Decimos que los primeros parámetros que nosotros usamos, el primero a usar es el de la velocidad picosistólica, y quizás el más importante, seguido de la visualización de la estenosis de la placa. Fíjense que nos da 380, 400, prácticamente 400 centímetros por segundo la velocidad, muy elevada, muy elevada, muy elevada. Ella no debería ser mayor de 125 centímetros por segundo, como nos dice en esta placa. Lo normal es que sea menor a esto, que no pase inclusive los 120 nunca. Entonces, fíjense que estamos en 400 de velocidad. Eso es mayor de 230 centímetros por segundo. Ya nosotros tenemos una oclusión mayor del 70%. Si esto lo cotejamos con que la placa tiene una disminución o reducción del diámetro mayor o igual al 50%, como de hecho lo vemos acá en la imagen, sabemos ya que es una estenosis mayor del 70%, ¿ok? Lo podemos clasificar en ese estadio, con esos dos parámetros nada más. Los otros parámetros, como les dije, los usamos cuando estos primeros nos generan dudas en la clasificación de la placa. Ya con mayor al 70% de estenosis ya es una conducta terapéutica específica. Acá vemos una estenosis proximal de la arteria carótida común. Imagen en modo Doppler espectral de la arteria carótida común distal a la estenosis que muestra una onda parvus tardus, observa un engrosamiento difuso del complejo íntima media. Entonces fíjense que acá nosotros tenemos ya
una onda que para nada parece la onda normal que les mostré al principio de la clase de la arteria carótida común. Y es una onda, lo que conocemos como onda parvus tardo, lenta y chiquitica. Es una onda con una velocidad muy baja, que no tiene prácticamente, fíjense que su pico diastólico y sistólico, sobre todo su velocidad pico sistólica, no se ve. Es una onda lenta y tardía, parvus tardo, ¿ok? Y por lo tanto, esto nos habla acerca de una onda de estenosis, porque lo que nos está reflejando es que algo me está bloqueando el flujo antes de este nivel, y al bloquear ese flujo lo que está pasando es un poquitico de sangre, y lo que llega a este nivel donde estoy pegando el espectral, ese flujito pequeñito de sangre, ese poquito de sangre que está pasando ahí forzosamente a través de una estenosis que hay previo a este nivel. Y eso me genera la onda parvus-tardo. Esto ya es sinónimo de una estenosis importante y significativa a este nivel, ¿ok? Entonces acá observamos otras imágenes donde observamos estenosis en la arteria carótida interna importante, ¿ok? Muy importante estas estenosis, muy significativas, en este caso con ausencia inclusive de la señal Doppler color. Al nivel de la imagen B, observamos que en Power tampoco me capta color la arteria carótida interna. Luego observamos que a nivel de la imagen C, nosotros utilizamos Doppler espectral para tratar de captar algún flujo y no aparece nada tampoco. ¿Ok? Porque hay un trombo, fíjense que hay un trombo predominantemente hipoecogénico a este nivel. Entonces, esto es un caso bastante importante de una oclusión de la arteria carótida interna, ¿ok? Un caso de oclusión. Observemos en esta imagen ahora una estenosis severa. Fíjense que tiene un flujo, una velocidad de 294. Sabemos que es mayor a 230. Ya nos da para mayor al 70%. Vemos el siguiente parámetro y observamos que hay una estenosis a la visual de la luz del vaso mayor al 50% también. Estos dos parámetros me ayudan a clasificarla en una estenosis del 70%, aproximadamente mayor al 70%. Menor, menor que una oclusión, pero es una estenosis que ya activa una terapéutica específica. Ya cuando las estenosis son mayores del 70 para arriba, ya la terapéutica es la misma prácticamente por parte del cirujano cardiovascular. Obsérvese acá una forma en la que los equipos también pueden calcular las áreas de, puedes hacer como en algunos equipos este tipo de técnica para calcular el área de estenosis o el grado de estenosis, el porcentaje de estenosis. En este caso, una estenosis severa mayor al 70%. Fíjense que hay una estenosis mayor al 50% en un corte transversal del vaso. Hay una un pequeño flujo sanguíneo en su interior, pero que muestra un alias y que habla acerca de flujo turbulento a este nivel. Estoy seguro de que si medimos la velocidad, nos va a dar velocidades por encima de 230 centímetros por segundo. Este caso ya se trata de una suboclusión. Fíjense que ya lo que pasa es prácticamente un hilito en el interior del vaso sanguíneo. En este caso, una imagen de la carótida interna, donde la imagen en modo Doppler color muestra un flujo filiforme, es la palabra con la que ustedes van a describir de forma muy profesional en sus informes este tipo de alteración, un flujo filiforme a nivel de la arteria carótida interna, derecha o izquierda, sea cual sea el caso. Pero a este nivel, fíjense que hay un trombo, o sea, está trombosado el vaso prácticamente por completo. Acá inclusive sería difícil tomar ese flujo. Acá tenemos un caso ya de oclusión completa. O llega hasta aquí. Aquí no hay mucho que decir. Fíjense que está totalmente tapado el vaso. Ahí no pasa absolutamente más nada. Es indetectable la velocidad apicosistólica a este nivel porque no hay velocidad. La luz del vaso no se detecta porque está tapada. ¿Ok? No podemos aplicar cocientes de la velocidad picosistólica entre la arteria carótida interna y la arteria carótida común porque no hay flujo a este nivel.
y lo mismo pasa con la velocidad de final de diástole. Bueno, esa fue la clase del día de hoy. Cualquiera de sus dudas, por favor, plantéemela a través del grupo especial que tenemos de WhatsApp para que vayamos afinándonos en materia. Vean la clase varias veces, vayan con calma con las clases, traten de ver esta clase, lo repito, varias veces, no solamente hoy, sino veanla antes de ver la próxima clase de las vertebrales, vean esta por lo menos unas 2 veces más y así ustedes van a ir internalizando todo y quizás al ver la clase la segunda vez o la tercera vez, ustedes van a tener la oportunidad de darse cuenta de qué dudas tienen. Y así me pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp y yo con gusto los ayudaré en sus dudas para disiparlas y guiarlos en el camino del aprendizaje de esta técnica ecográfica. Feliz noche a todos.